Hola de nuevo, sé que el anterior video fue un poco corto, considerando con el primer video, pero bueno, pues eran los temas más puntuales y un poco más concretos, así que bueno, continuando con esta serie y evaluando nuestro último módulo de nuestro capítulo, pasaremos a hablar de la terapia biomédica, de los modelos de tratamientos biológicos. Y nuestro primer punto a tratar es la terapia farmacológica. La acción de la terapia farmacológica, que es el control de trastornos psicológicos mediante el empleo de medicamentos, consiste en alterar la operación de los neurotransmisores y las neuronas del cerebro. Algunos fármacos inhiben los neurotransmisores de las neuronas receptoras, reduciendo la actividad en determinadas sinapsis, los sitios por los que viajan los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Otros fármacos hacen justo lo contrario, aumentan la actividad de ciertos neurotransmisores o neuronas, permitiendo que determinadas neuronas se activen con mayor frecuencia. Hablando de los fármacos antipsicóticos, es probable que en los hospitales para enfermos mentales no haya ocurrido un cambio más importante que la introducción exitosa a mediados de la década de 1950 de los fármacos antipsicóticos, los cuales son medicamentos para reducir los síntomas de perturbaciones graves, como la pérdida de contacto con la realidad y el desasosiego. Antes, el grueso de los hospitales para enfermos mentales cumplía con todos los estereotipos del manicomio decimonómico, pues su cuidado consistía en custodiar a pacientes que se gritaban, gemían y arañaban y manifestaban comportamientos extraños. De pronto, muy poco tiempo después de que los miembros del personal de los hospitales aplicaron fármacos psicoactivos, los pabellones se volvieron ambientes mucho más tranquilos en los cuales los profesionales solo trataban que los pacientes pasaran el día sin ocasionarse daños graves a sí mismos o a los demás. Este cambio asombroso se dio merced a la introducción de un fármaco llamado cloropromacina. Este medicamento, junto con otros de la naturaleza similar, se convirtió con rapidez en el tratamiento más popular y exitoso para la esquizofrenia. En la actualidad, la terapia farmacológica es el tratamiento preferido en la mayor parte de los casos de comportamiento gravemente anormal, y como tal, se emplea con la mayoría de los pacientes hospitalizados para trastornos psicológicos. Planteándonos una pregunta, la cual sería: ¿cómo funcionan los fármacos antipsicóticos? Bueno, pues en su mayoría bloquean los receptores de dopamina en la sinapsis del cerebro. Los antipsicóticos atípicos influyen en los niveles de serotonina y dopamina en ciertas partes del cerebro, como las relacionadas con la planificación y las actividades orientadas a objetivos. Algo por decir sería que pese a su eficacia, los fármacos antipsicóticos no generan una cura, en el mismo sentido que, digamos, la penicilina en una infección. Casi siempre reaparecen los síntomas cuando se retira el fármaco. Además, de estos fármacos pueden tener efectos colaterales de largo plazo, como resequedad de la boca y la garganta, mareos y en ocasiones de estremecimiento y pérdida de control muscular, que pueden continuar después de tener los tratamientos medicamentosos. Como podrá adivinar por el nombre de los fármacos antidepresivos, son medicamentos que se emplean en casos de depresión grave para mejorar los estados anímicos y la sensación de bienestar de los pacientes. En ocasiones también se emplean para otros trastornos, como los trastornos de ansiedad y la bulimia. La mayor parte de los medicamentos antidepresivos modifica la concentración de determinados neurotransmisores en el cerebro. Los índices de éxito general de los fármacos antidepresivos son buenos, a diferencia de los fármacos antipsicóticos. Los antidepresivos producen una recuperación más duradera y de largo plazo de la depresión. En muchos casos, incluso después de que los pacientes dejan de consumir los fármacos, la depresión no regresa. Por otra parte, los fármacos antidepresivos pueden producir efectos colaterales como somnolencia y desvanecimiento, y hay evidencias que los antidepresivos ISRS aumentan el riesgo de suicidio en niños y adolescentes. Como dato importante, cabe recalcar que los consumidores gastan miles de millones de dólares al año en antidepresivos, en particular en el antidepresivo fluoxetina, que se vende bajo el nombre de la marca Prozac. Ha aparecido en las portadas de las revistas y ha sido tema de grandes éxitos de librería. Siguiendo con otro tema, hablaremos de los estabilizadores del estado del ánimo. Los estabilizadores del estado de ánimo se emplean para tratar los trastornos anímicos. Por ejemplo, el fármaco litio, compuesto por sales minerales, se ha utilizado con éxito en los pacientes que sufren trastornos bipolares. Siguiendo con el tema de los medicamentos, ahora topemos los ansiolíticos. Como indican su nombre, los ansiolíticos reducen el nivel de ansiedad que experimenta una persona y aumenta su sensación de bienestar. Se recetan no solo para reducir la tensión general en quienes experimentan dificultades temporales, sino que también para el tratamiento
tratamiento de trastornos de ansiedad más graves. Cabe recalcar que aunque la popularidad de los ansiolíticos puede hacer suponer que conllevan pocos riesgos, en realidad producen diversos efectos colaterales potencialmente graves. Por ejemplo, producen fatiga y su consumo de largo plazo genera dependencia. Además, cuando se toma en combinación con alcohol, algunos fármacos contra la ansiedad pueden resultar letales, pero un problema más importante es relacionado con su empleo para suprimir la ansiedad. En casi todo modelo terapéutico para el tratamiento de las perturbaciones psicológicas se considera que la ansiedad continua es una señal de otro tipo de problema. Por lo tanto, los fármacos que ocultan la ansiedad quizás escondan otras dificultades. Nuestro siguiente tema sería la terapia electroconvulsiva. Aplicada por primera vez en la década de 1930, la terapia electroconvulsiva, TEC en sus siglas, es un procedimiento que se utiliza en el tratamiento de depresión grave. En el procedimiento se aplica brevemente una corriente eléctrica de 70 a 150 voltios en la cabeza del paciente, lo que ocasiona una pérdida de conciencia y en ocasiones incluso un ataque cerebral. Por lo común, los profesionales de salud sedan a los pacientes y les dan relajantes musculares antes de aplicar la corriente, lo que reduce la intensidad de las contracciones musculares durante el TEC. El paciente común recibe unos 10 tratamientos de esta índole en el lapso de un mes, pero algunos pacientes continúan con el tratamiento de mantenimiento durante varios meses después. Cabe recalcar que el TEC es una técnica controvertida, aparte de las imágenes de electrocución obviamente desagradables que evoca este tratamiento con frecuencia, produce efectos colaterales. Por ejemplo, después del tratamiento los pacientes suelen experimentar desorientación, confusión y en ocasiones una pérdida de memoria que puede durar meses. Además, la TEC a menudo no genera una mejoría duradera. En un estudio se descubrió que sin una medicación de seguimiento, la mayor parte de los pacientes que se habían sometido a un tratamiento de TEC recaía en depresión. Por último, aun cuando el TEC funcione, desconocemos por qué y algunos críticos consideran que se puede ocasionar un daño cerebral permanente. Una nueva opción prometedora relacionada con el TEC es la estimulación magnética transcraneal, MT en sus siglas. La MT crea un impulso magnético preciso en una determinada región del cerebro. Se ha descubierto que como la MT activa determinadas neuronas, esta técnica es eficaz para aliviar los síntomas de la depresión en muchos experimentos controlados. Sin embargo, la terapia puede producir efectos colaterales como apoplegias y convulsiones, y el gobierno aún la considera experimental. Pasemos a nuestro siguiente tema, la psicocirugía. Si la TEC les parece un procedimiento cuestionable, el empleo de la psicocirugía cerebral en la que el objetivo consiste en reducir los síntomas de los trastornos mentales, quizás resulte aún más discutible. La psicocirugía, técnica que se utiliza muy raramente en la actualidad, se presentó como tratamiento en el último recurso de la década de 1930. La forma inicial de la psicocirugía, una lobotomía prefrontal, consistía en destruir o eliminar quirúrgicamente partes de los lóbulos frontales del paciente, los cuales según el cirujano controlaban las emociones. En la década de 1930 y 1940 los cirujanos realizaban este procedimiento a miles de pacientes, a menudo de manera poco precisa. Por ejemplo, era técnica común que el cirujano insertara un punzón bajo el globo ocular del paciente y girara de un lado a otro. Cabe recalcar que la psicocirugía mejoraba con frecuencia el comportamiento del paciente, pero no sin efectos colaterales drásticos. Junto con la remisión de los síntomas de trastorno mental, los pacientes experimentaban a veces cambios de personalidad para convertirse en seres insulsos, anónidos y sin emociones. En otros casos se volvían agresivos e incapaces de controlar sus impulsos, y en los peores casos el tratamiento generaba la muerte del paciente. Y bueno, pues hablando de las terapias biomédicas en perspectiva, en algunos aspectos no ha ocurrido una revolución más importante en el campo de la salud mental que en los enfoques de tratamiento biológico. Conforme se logró calmar a los pacientes antes violentos e incontrolables gracias a los fármacos, los hospitales para enfermos mentales han podido concentrarse más en ayudar de verdad a los pacientes y menos en custodiarlos. De igual modo, los pacientes cuya vida se había visto perturbada por la depresión o por episodios bipolares han logrado funcionar con normalidad, y en otras formas de terapia farmacológica también han demostrado resultados notables. Cambiando de tema, hablaremos ahora de la psicología comunitaria, hablando de un enfoque en la prevención. Cada uno de los tratamientos que revisamos posee un elemento en común: es un tratamiento restaurador,
cuyo objetivo consiste en paliar dificultades psicológicas ya existentes. Sin embargo, hay un modelo conocido como psicología comunitaria, cuya meta es diferente: prevenir o reducir al mínimo la incidencia de los trastornos psicológicos. La psicología comunitaria llegó a su mayoría de edad en la década de 1960, cuando los profesionales de la salud mental en Estados Unidos planificaron una red nacional de centros de salud mental comunitarios. La esperanza era que tales centros proporcionaran servicios de salud mental a bajo costo, incluidas terapias de corta duración y programas educativos comunitarios. Hubo otro desarrollo desde la década de 1970 que redujo drásticamente la población de los hospitales mentales cuando los tratamientos farmacológicos hicieron innecesarias la restricción física de los pacientes. La transferencia de expacientes mentales de las instituciones a la comunidad, proceso conocido como desinstitucionalización Esta transferencia de expacientes mentales de las instituciones a la comunidad, proceso conocido como desinstitucionalización, estimuló adicionalmente el movimiento de la psicología comunitaria. Y bueno, pues esto es todo por el video de hoy. La verdad es que muchas gracias por haber seguido esta serie de 3 videos en los cuales trato de explicar un poco mejor la idea de este capítulo, en los cuales trato de una forma un poco más incluyente y más expresiva relatarlo de lo que se trata. La verdad es que muchas gracias por haber estado aquí y espero verlos en otra entrega de algún otro video sobre psicología. Cuídense mucho, espero que tengan una hermosa noche y nos vemos. Lo siento, en serio, es muy difícil. Oh, es difícil decir esto. Uy, a ver. Los partidarios de la desinstitucionalización. 1, 2, 3. Los partidarios de la desinstitucionalización. Ay, a ver, vamos. Los partidarios de la desinstitucionalización. Ay. Los partidarios de la desinstitucionalización. A ver, 1, 2, 3, ya, vamos a grabar. Los partidarios de la desinstitucionalización querían asegurarse que los desinstitucionalización. ¡Es demasiado! A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los partidarios de la desinstitucionalización querían asegurarse que los pacientes desinstitucionalizados no solo recibieran un tratamiento apropiado, sino que también se preservara sus derechos civiles. ¡Oh! ¡Por fin pude decirlo!